Muchas gracias a todos por venir y gracias a la organización por invitarnos a hacer esta mesa, bueno, esta experiencia de mesa redonda. Soy Pablo Fernández y soy secretario de ATRAE, que es la Asociación de Traducción y Adaptación Audiovisual, que somos los que hemos organizado la actividad y nos dedicamos en la asociación a velar por los derechos, por los intereses de los traductores audiovisuales y de los profesionales en general que se encargan del proceso de traducción y adaptación de toda la producción audiovisual, ¿no? De las obras audiovisuales. ¿Qué más? Vale. En nuestra asociación tiene cabida traductores de doblaje, traductores y ajustadores de doblaje, subtituladores de versión original y de productos adaptados para sordos, audiodescriptores de productos audiovisuales para ciegos y localizadores de videojuegos, ¿no? Y entonces en nuestra asociación, pues como he dicho, velamos por los intereses de todos estos traductores. Somos bastante jóvenes. La asociación tiene 4 años, 5, ¿no? 5. Ya. Y entonces, tenemos varios proyectos y entre ellos, no los voy a mencionar todos, pero los más importantes, por ejemplo, son los que están orientados a la ampliación de los derechos de autor, de los derechos de autor que percibimos los traductores audiovisuales, pues igual que los traductores de literatura perciben derechos de autor, también la traducción audiovisual genera derechos de autor en España, ¿no? Tenemos esa suerte, porque hay otros países en los que no, ¿no? ¿Y qué más hacemos? Pues también estamos intentando crear una base de datos en la que se recojan, el Ministerio de Educación y Cultura tiene una base de datos en la que se recogen, ¿no? el ICA, el Instituto del Cine, se recogen todas las películas, ¿no? que se publican, que se proyectan en España, pero a nosotros nos parece que es una base un poco incompleta porque faltan datos importantes como, por ejemplo, el traductor, ¿no? Y los ajustadores, etc. También otra de nuestras... entonces estamos... uno de nuestros proyectos es eso, colaborar con ellos para crear una base de datos en la que se recojan más datos y que además se unifique. Incluso estamos también viendo la forma de que, igual que existe un ISBN para los libros que se publican, pues también un número que existe, que es el ISAN, que es el número que identifica las obras audiovisuales, solo que ahora mismo no es obligatorio, ¿no? Y entonces esa es otro de nuestros caballitos de batalla, ¿no? Pequeñitos. Y luego también, entre otras cosas, trabajamos por la visibilidad, ¿no? del traductor audiovisual y también por velar por la calidad de los productos audiovisuales que se traducen, ¿no? en español. Entonces, para fomentar esta calidad, entre otras cosas, también proporcionamos cursos de formación, ¿no? para todos los profesionales que siempre son útiles, ¿no? para mejorar nuestra calidad y la de nuestro trabajo. Y en cuanto a la visibilidad,
también tenemos, pues, aparte de participar en congresos, ¿no?, como este, esta es la tercera edición ya, hace 3 años empezamos el proyecto de los premios Atrae, que no sé si los conoceréis, pero bueno, son premios, pues, el equivalente a los Goya, pero de la traducción audiovisual. Sí, sí, así. Claro. ¿No? Y además este año se van a celebrar en Madrid, ¿no? Sí, ahora mismo estamos en la fase de elección de los ganadores porque ya tuvimos a los finalistas a principios de abril y vamos a celebrar una gala en la Academia de Cine de Madrid el día 30 de mayo. Daremos los premios y luego habrá un coloquio. Y bueno, por si alguno quiere venir, porque es abierto al público, simplemente tenéis que coger la entrada. Habrá un coloquio después. Esto es a las 6 de la tarde. La gala durará 3 horas más o menos, o 2-3 horas. Luego el coloquio y luego tendremos un pequeño cóctel también para poder hablar y como la prensa también está invitada, para poder hablar con los finalistas y los ganadores y todo. Bueno, luego al final os lo comentaremos un poquito más. Sí, ¿no? Sí, y nada, y en los premios tenemos varias categorías porque lo más conocido cuando hablamos de traducción audiovisual suelen ser las películas y las series, pero no hay que olvidar que tenemos otros productos audiovisuales que necesitan traducción, como ha dicho él, que son las audiodescripciones, los subtítulos para sordos y también los videojuegos, que son un producto muy importante y que genera muchos ingresos en España. También este año tenemos una categoría nueva que son documentales porque también necesitan traducción y las voces superpuestas o voiceover, que es un campo en el que suele trabajarse con muchas prisas, no siempre tiene la calidad que se requiere, entonces queremos premiar a esas buenas traducciones para que se siga trabajando así de bien. Muy bien. Y bueno, como hemos comentado, que productos no tan conocidos son la accesibilidad y los videojuegos, quiero pasar la palabra a mis 2 compañeras que son expertas en esos campos y para hablar si los videojuegos y la accesibilidad son cultura o no son cultura. Bueno, perdonad que es que con los nervios se nos ha olvidado presentarnos Vale, así. sí, Bueno. yo Iciar Ugarte y soy traductora audiovisual, subtituladora y estoy especializada también en localización de videojuegos. Yo soy Esmeralda Azcárate Gaztelu, me dedico a la coordinación de accesibilidad y traducción en Aptent y llevo 2 años coordinando el proyecto Teatro Accesible, así que bueno, ya os imaginaréis un poco de qué voy a hablar y me dedico profesionalmente sobre todo a la audiodescripción de estrenos de cine, televisión y teatro. Y yo soy Diana Díaz Montón y soy especialista básicamente en localización de videojuegos. Bueno, yo ya he dicho que soy Pablo Fernández, pero no he dicho a qué me dedico. Soy traductor sobre todo de subtítulos y también de doblaje. Vale, y entonces ahora ya pasamos a la primera de nuestras... La pregunta del millón. La premisa, ¿no? Pues eso. El título de la ponencia es Traducimos audiovisuales, creamos cultura. Y bueno, creo que está bastante claro que el cine, ¿no? No hay discusión que sí es cultura, pero sí que es verdad que si hablamos de otras disciplinas como pueden ser los videojuegos o la accesibilidad, que es también bastante desconocida, pues puede surgir la duda de si realmente se pueden considerar cultura. Y la respuesta rotunda es que sí. Los videojuegos, además, desde el año 2009, según el Ministerio de Cultura y de Educación, están considerados como una industria cultural, por su carácter multidisciplinar, porque crean historias. Creo que cuando se habla de videojuegos, mucha gente se queda simplemente en los juegos de violencia, los juegos de acción, y bueno, pues eso quizá los hace ser como menores, ¿no?, dentro de lo que es la cultura, pero la verdad es que eso dista mucho de la realidad, porque para empezar no solamente hay videojuegos de esas categorías, hay videojuegos que cuentan historias, hay videojuegos de simulación, de deporte, para niños, los hay además que son específicamente educativos, formativos,
Y bueno, además las películas también hay muchas que son de acción y de violencia y no por eso pensamos que no son un producto cultural, ¿no? Luego sí lo son. Además, los videojuegos, bueno, algunos son equiparables realmente a las grandes producciones cinematográficas, tanto por sus guiones como por las propias cinemáticas que llevan, que bueno, se puede equiparar con el cine de animación, por ejemplo, y también hasta la música y demás, ¿no? Son grandes producciones que, bueno, pues por poner un ejemplo, el videojuego más caro de la historia, que es el Destiny, uno de los últimos que se han estrenado, ha costado 380 millones de euros y el equivalente que más ha costado en cine, que es la tercera entrega de Piratas del Caribe, ronda los 225 millones, o sea que es un producto bastante potente. Bueno, en mi caso, no solo es que es cultura, sino que es para mucha gente el acceso a la cultura. Con accesibilidad, perdón, aquí nos referimos sobre todo a accesibilidad sensorial, para personas con discapacidad sensorial. Entonces sería la audiodescripción, que es un poco ir describiendo en los silencios, que bueno, y cuando sea pertinente, por supuesto, de cada obra audiovisual, toda aquella información que es pertinente para el usuario, bien con una discapacidad visual diagnosticada o bien pues simplemente gente mayor o gente que puntualmente lo pueda necesitar. O sea, esto es muy importante, que nosotros siempre procuramos tener un enfoque inclusivo y no exclusivo. No se trata de una segregación ni mucho menos, pero bueno, la realidad es que hay más de 2 millones de personas en España con algún tipo de discapacidad sensorial y a través de esto pues tienen este acceso pues al teatro, al cine, que ahora, por ejemplo, pues gracias a iniciativas como la de WatchCine, pues tienen películas accesibles desde el momento en el que se estrenan, que es muy importante, y en todas las sesiones, con todas las salas que se adhieran. Y bueno, por supuesto también pues eso puede ser un acceso a la educación, y también podríamos hablar pues eso, tanto de los subtítulos para sordos, que también se están haciendo, por ejemplo, en los másters, subtitular todas las clases, la lengua de signos, que también dentro de las personas con discapacidad auditiva pues supone entre un 6 y un 8%, las personas cuya lengua materna realmente es esta lengua de signos. Y entonces, bueno, yo creo que indudablemente, y de hecho, vamos, las cifras corroboran que quieren tener este acceso a la cultura a través de la accesibilidad. Bueno, antes hemos hablado, en el caso de los videojuegos y de las películas, las cifras que, bueno, el videojuego más caro y la película más cara, y tenemos unas cifras de la facturación que se ha sacado de diferentes productos. Como podéis ver, el cine recaudó en 2014 552 millones de euros. Las artes escénicas, ya sea teatro, ópera, musicales, danza también, 200 millones de euros en 2013, y los videojuegos 996 millones de euros. Como decía antes, siempre pensamos producto audiovisual, cine, series, pero como podéis ver, los videojuegos mueven una cantidad increíble de dinero, y obviamente todo eso, aquí estamos incluyendo productos extranjeros y españoles, pero solo basta con ir a comprar un videojuego, te das cuenta de que el 90% tal vez de los videojuegos son extranjeros, y para poder disfrutar de ellos alguien ha tenido que traducirlos. Entonces, no nos tenemos que olvidar, y también del teatro, es una cifra muy alta, y como ha dicho Esmeralda, es gente que quiere acceder también a ese tipo de contenido, y hay que hacerlo accesible para que puedan disfrutar de esos productos también. Sí, bueno, esto nos lleva al tema de si se está haciendo lo suficiente, ¿no? El suficiente esfuerzo en nuestro país por fomentar este acceso a la cultura, no ya solo a la accesibilidad entendida como el acceso de las personas con alguna discapacidad, sino el acceso a la cultura en general de todo el público, porque, pues por ejemplo, de lo que habíamos dicho, ¿no? De los videojuegos el 90% no están producidos en español, y del cine, por ejemplo, el 75% de la recaudación en taquilla era de películas extranjeras en una lengua no española. Solo el 25% esto es de 2013 me parece, pero bueno, las cifras serán similares.
el 75%, como digo, se ha tenido que traducir de alguna manera. Principalmente la modalidad que más se utiliza en cine, ¿no?, es el doblaje, pero también la subtitulación, ¿no? Entonces, claro, pues eso, la verdad es que es que no hay ayudas. El Estado sí que da subvenciones, ¿no?, para el cine y pero sobre todo no me sale la palabra. Para la Creación, para la producción. Para la producción, bueno, sí, para la difusión de la cultura, pero de la cultura española en el extranjero, ¿no? Entonces da ayudas para que las producciones españolas se traduzcan a idiomas que no sean el español, ¿no? Pues para participar en festivales y, bueno, pues para la distribución internacional. Pero no hay ayudas o no hay ni siquiera una ley que proteja, como por ejemplo en Francia. En Francia hay una ley que estipula que todos los productos audiovisuales que se vendan en Francia tienen que estar traducidos al francés, ¿no? Tanto cine como los videojuegos, siempre que los videojuegos que tengan cinemáticas, ¿no?, que tengan doblaje. Bueno, incluso... o los que no tengan cinemáticas. Todos en general. Incluso la descripción en las tiendas online, ¿no?, por ejemplo, en iTunes o en el Google Store o lo que sea, dado que ahí se está vendiendo ese producto, la ley exige que esa descripción esté traducida. Luego la realidad es diferente porque obviamente el volumen de productos es tan grande que es muy difícil controlarlo, claro, pero sí que son muy proteccionistas con el idioma. En la zona francófona de Canadá, en Quebec, por ejemplo, también pasa lo mismo porque ahí son hiperproteccionistas, ¿no? Pero sí que es cierto que en España no tenemos nada que se asemeje. Es más, nosotros tampoco somos unos expertos en la materia, pero sí que hemos estado investigando un poco y así como si se dan una serie de subvenciones para traducir obras culturales españolas a otros idiomas extranjeros, que está muy bien porque es una forma de fomentar nuestra propia cultura, no hay algo que sea a la inversa. Que ya que va a venir un producto de fuera, que es un producto cultural, lo suyo es que esté en nuestro idioma, porque como decía Pablo, la accesibilidad empieza por entender lo que estás viendo, ¿no?, la película o el videojuego o la obra de teatro, y si no está en tu idioma, la realidad es que no lo vas a entender. Que además un poco el tema, ¿no?, general del foro es, pues eso, el fomento del español, y está muy bien saber idiomas y saber inglés y verte las series americanas en versión original y aprendes inglés, pero ¿qué pasa con el español, no? Que precisamente, bueno, es un poco todo. La influencia del inglés en el español, pues incluso está teniendo algunos efectos. Evidentemente, algunos son positivos y otros no tan positivos o incluso negativos, ¿no?, en nuestro propio idioma. Entonces, pues eso, como decíamos, el Estado por ahora no apoya la... Y para el tema de la accesibilidad... Claro, el tema de la accesibilidad es un poco distinto porque sí que es algo que se contempla en la Ley General del Audiovisual desde, bueno, pues casi desde la entrada de la TDT, que bueno, también la tecnología evidentemente es una parte, pues prácticamente diríamos que esencial de todo esto, a pesar de que el contenido también tiene una carga importantísima que también estamos intentando dignificar a través de Atrae. Y entonces, bueno, pues desde el 2010 se supone que la Ley General de Audiovisual exige que haya 2 horas a la semana de lengua de signos, 10 horas de audiodescripción y el 95% del contenido subtitulado, que evidentemente cualquiera de los que estamos aquí sabemos que eso no se está cumpliendo. En el caso de las cadenas privadas se exigiría un 75%. Entonces, es otro de los objetivos más dentro de la Comisión de Accesibilidad de Atrae, velar porque se cumplan estas leyes que realmente, de no cumplirse, pueden incurrir en multas de hasta 200.000 euros. Y bueno, y aparte, el ICA también está dando, se ha sabido ahora a finales de marzo, que va a destinar hasta 200.000 euros a ayudas para implantar sistemas accesibles tanto en largometrajes como en cortometrajes de producción española.
Entonces, bueno, es una noticia bastante buena. Y aparte nosotros, pues bueno, la parte del teatro, por ejemplo, es cierto que es un patrocinio privado, que en este caso es de la Fundación Vodafone España, pero sí que tenemos presencia en teatros públicos a lo largo de toda la temporada, como por ejemplo sería pues, el Centro Dramático Nacional, que pertenece al INAEM, o aquí en Madrid, pues Teatros del Canal, que es de la Comunidad de Madrid. Sí, pero que de no ser por esos patrocinadores privados, no habría de momento casi... Bueno, salvo esta última noticia, ¿no? De que Salvo algunas, sí se que van a destinar. existen algunas ayudas, por ejemplo, a través de Platea para los festivales. Por ejemplo, el Festival de Teatro Clásico de Getafe el año pasado sí que se hizo accesible, pero son cosas muy, muy puntuales también muchas veces incluso por falta de información y porque esto sigue respondiendo mucho a cruzadas personales, a pesar de que no necesariamente tiene que ser para personas con discapacidad, porque a lo mejor, pues, o sea, al fin y al cabo todos nos haremos mayores y, vamos, difícil va a ser que no nos falle un poco la vista o el oído, pero bueno, la realidad es que sigue siendo muy aislado y que además los pocos productos audiovisuales que a lo mejor ya tienen la accesibilidad hecha no llegan a todos los formatos y a veces incluso pues lo que te transmiten es que no nos interesa o pues eso, no va destinado a este público, cuando la realidad es que las cifras pues hablan de otra cosa y tanto en cine como en teatros, vamos, de media hay como un 10% de incremento del público también. Y además es un público que se fideliza mucho y yo que estoy, sobre todo con los de teatro, que estoy en contacto con ellos, es gente que repite semana tras semana de hacerlo bien. Con lo cual, bueno, hasta qué punto les es o no les es rentable, que es al final lo que parece que cuenta. Sino que las sesiones que están accesibles tienen más recaudación que las que no. Sí, es un 10% más y además la sesión accesible, insisto, no impide que acuda el usuario habitual. O sea, no... Sí, incluso puede ser una experiencia diferente, sí, ¿no? Nosotros garantizamos el servicio en todas esas... Y bueno, y en el caso del cine llega a través de dispositivo móvil, o sea que cada uno pues ahí escoge el servicio que necesita y ya está. Pues, sí, que, como hemos hablado de las leyes y las distintas formas que hay de proteger que se traduzca todo este tipo de productos, esto nos lleva a la pirámide de la triple restricción. No sé si la conoceréis, pero básicamente dice que de esta pirámide, precio, calidad y tiempo, rapidez, solamente se pueden conseguir dos cosas. Es muy difícil conseguir una traducción para ayer y por un precio, no sé... Irrisorio y de buenísima calidad. Efectivamente. Son dos sí que se pueden conseguir, pero las tres es imposible. Esto, por ejemplo, podríamos hablar del tema de la accesibilidad, ahora que se exige que se hagan, que se subtitulen muchos productos, pues en algunos casos con esta rapidez y tenemos que cumplir unas cuotas de un no sé cuánto por ciento de... Unas cuotas, unas normas también. Sí, las normas también. Hay veces que no se consigue que el producto salga con la calidad necesaria. Y también porque no lo están haciendo profesionales. Que eso es otra, claro. Como hemos dicho, por ejemplo, el tema del precio, si quieren una traducción muy barata y que la quieren para el día siguiente, y esto es real, en muchas ocasiones te dicen lo queremos para mañana, es imposible que pagando muy poco a un profesional vayas a conseguir una calidad. Lo peor es que incluso pagando lo que podría considerarse mucho, es irrisorio en el presupuesto de cualquier obra audiovisual. Bueno, pues lo comentábamos en otros congresos, creo que es el 0,1% lo que se va a procesos de traducción del presupuesto total de una película. Y eso luego repercute en un 50% de los beneficios que se obtienen, el haber localizado ese producto de una manera u otra. Ya no hablamos, bueno, la accesibilidad ya es aún más irrisorio lo que cuesta y bueno, entonces pues al final cuando se quieren conseguir las tres cosas, pues al final es sobre todo en tiempo, que es una inversión por parte del profesional, porque nosotros también pues nos sentimos muy responsables de ese producto y acabamos invirtiendo ahí todas las horas que tenemos y más, pero bueno, la realidad es que no debería hacerse así.
Sí, el problema es que siempre al final de estos dos, el que menos se cuida es la calidad. Es siempre el gran La que sale peor damnificado. parada siempre. Sí, sí, siempre, porque a ver, está claro, ¿no? Los que pagan siempre van a querer que se lo hagas barato y que se lo hagas rápido. Y la calidad, mucha gente, sí que es verdad que hay clientes que aprecian la calidad, pero es que, y a unos vienen ya educados de casa, pero a otros, pues es nuestra labor, ¿no? Educarlos. Sí, suele ser por comparación después. Suele ser por comparación, o suele ser después de, pues de darse un batacazo, ¿no? O de que le hayan dicho, o sea, por ejemplo, en el caso de las distribuidoras de cine, solo se empiezan a fijar en la calidad, a lo mejor, si han tenido un aluvión de quejas por parte de los espectadores, ¿no? Pues hace falta, yo qué sé, darse un poco cuenta antes, ¿no? de eso. Pues piensa, si al final te va a costar, porque y encima vas a tardar el triple de tiempo y te vas a gastar el doble de dinero porque vas a tener que otra vez hacer la traducción. Entonces, pues lo barato al final te sale caro, ¿no? Si hubieras tenido en cuenta desde el principio que necesitabas, nada, 2 días más, es que solo te pido 2 días más, no me lo pongas para mañana, pónmelo para, bueno, 2 o 5, vale, pero déjame revisarlo, déjame reposarlo, ¿no? Déjame que... Sí, o a veces ese material tú lo o entregas pásale y una revisión. y se queda quieto ese material hasta que se Claro, convoca el doblaje. Y a lo pues mejor pasan 3 simplemente semanas, 4, es una cuestión de 5. organización, que el estudio de doblaje se tiene que hacer su esquema, ¿no? O su planificación y, bueno, pues la traducción, ¿me la entregas el lunes? Sí, ala. Pues, y luego se queda ahí una semana muerto de risa porque... Un cajón o más tiempo. O más, o un mes entero, ¿no? Sin que nadie... Entonces, pues tener un poco en cuenta eso, que siempre somos los últimos monos de todo, los traductores. Y si los que sois traductores y tenéis la experiencia laboral, aunque sea en otros campos, lo habréis vivido igual, Bueno, ¿no? nosotros ya, tú podríamos decir que eres de los monos jefes, o sea, ya la Yo soy el accesibilidad, jefe, sí. El mono alfa. No, pero muchas veces es también, yo creo, desconocimiento de los procesos, porque a mí me han llegado a preguntar en estudios si yo en un día podía hacer todo, o sea, la lengua de signos de una película entera, el subtitulado y la audiodescripción, todo, yo en un día 3 servicios. Pues es que no es que yo no quiera, es que es humanamente imposible. Sí, yo creo que lo que estábamos comentando, o sea, la calidad es la que se queda siempre fuera de esta ecuación, ¿no? Y es una pena porque los productos se deslucen muchísimo, o sea, una buena película, pues claro, pierde calidad, sobre todo por el tema del tiempo, lo que estamos viendo, porque el precio, bueno, es algo que sufrimos los que nos dedicamos a esto, pero bueno, parece que ya lo llevas ahí, ¿no? Pero contra el tiempo no puedes luchar, o sea, eso es una cosa terrible, ¿no? Cuando tienes tan poco tiempo y lo que decimos, quedarte noches en vela por sacar adelante algo, pues es muy duro, ¿no? Lógicamente. Y además, bueno, estamos aquí en un foro del español, la calidad es que es muy importante, ya no por el producto en sí que con el que estás trabajando, que digo que pierde calidad en ese proceso, ¿no? Que no debería ser así, sino que además, dependiendo también de ese producto como sea, si hablamos por ejemplo de los videojuegos, que como hemos dicho, pues los hay que son también de tipo formativo o educativo o infantil, es una tristeza que los niños que cada vez están aprendiendo más, tanto viendo series de televisión, dibujos animados o jugando en sus tablets, es una pena que esos niños estén aprendiendo un español que no es correcto, donde no hay una puntuación correcta, donde los símbolos de interrogación y exclamación de apertura huelgan por su ausencia, ¿sabes? Pues no sé, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es algo a lo que se le da muy poca importancia y debería ser siempre al revés. Y bueno, a nosotros nos toca, por supuesto, ir ahí de abanderados. Y evidentemente echar todas esas horas, por mucho que nos queramos esforzar, evidentemente pues hay un número también de horas que puede trabajar al día, o sea, por mucho que eso también repercute en la calidad. Claro. Y luego a lo mejor particularmente, en todos los procesos, ¿no? Pero a lo mejor particularmente los videojuegos que tienen restricciones tanto de tiempo como de espacio, pues se pasa un poco como me pasa a mí, que la precisión es muy importante, o sea, porque es una palabra y no otra la que sirve, no hay varias opciones, muchas veces es que es unívoco. Sí. Y es otro de los problemas, y el que no podamos pues hacer aunque sea un mínimo estudio, una muestra para valorar si nos compensa hacer ese trabajo o no hacerlo, en las circunstancias que lo hablábamos antes, lo de pues eso, que uno vaya sobre producto cerrado y a lo mejor pues hay un producto que te va a llevar muchísimas más horas porque requiere un trabajo de documentación mayor.
no es lo mismo un producto que otro, que es otra de las cosas que hay que también educar al cliente en esa... Sí, hombre, eso es algo también, no solo en accesibilidad, sino Sí, en todos, en audiovisual. todos. Es Audiovisual, los que en sois general. traductores, ¿no? Que no sé si seréis todos. Sí, no. Algún Levantad la infiltrado mano, ahí. por favor. Venga, que esto es una experiencia No sabe, interactiva. no contesta. Sois traductores, ¿no? Y entonces hay especialización en traducción jurídica, médica, bueno, ya la traducción técnica o científico-técnica ya en sí puede haber muchos campos, pero luego es traducción audiovisual, ¿no? Pero es que ahí entra todo, porque tú te puedes traducir una película de aviones un día, a la semana siguiente te mandan una de juicios, Sí. que no tiene nada que ver, que yo odio la jurídica porque no tengo ni puñetera idea, y entonces, claro, a mí me resulta el triple de difícil traducir una película pues eso, de procesos judiciales que de otra cosa que me guste más, ¿no? O de a lo mejor la médica, que estoy más familiarizado con ello. O incluso, y ya si te toca traducir documentales, pues un día la Fotografía. astrofísica, un día fotografía, astrofísica, arquitectura, pero así, ¿no? Y como eres traductor audiovisual, tienes que tener... Lo puedes hacer todo, además Lo no te puedes hacer preguntan, todo. porque sí que es verdad que en videojuegos sí que la gente suele estar un poco más especializada o por lo Sí. menos te van buscando y dicen, a ver, ¿conoces ¿Qué los has juegos de jugado, rol? no? ¿Has jugado a tal? Y bueno, pero sí que es verdad que te dicen, vas a hacer una película y no te dicen de qué va. Sí. O sea, básicamente como haces cine y ahí da Bueno, igual, pero entra incluso, todo. Claro. y con perdón, dentro de los propios traductores, o sea, que viene ya un Sí, vídeo, uy, esto también. para audiovisual, esto Claro. para alguien de Atrae. Sí, 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 no, es verdad. Es cierto. Es verdad eso, entonces entre nuestro propio gremio es, bueno, También nos Sí. tenemos que visibilizar dentro Eso de... es. sí, yo tengo una amiga, ¿no?, que dice, yo soy la de audiovisual, ¿no? En otra asociación. Yo soy la de audiovisual, entonces todo lo que llega que hay que subtitular es que Para pues, ti. te lo mando a ti, y luego ya ella es la que se tiene que encargar de decir, vale, pues es de audiovisual, pero yo hago documentales, o me estás pidiendo subtitulado y yo no sé subtitular, pero es ya audiovisual, ¿no? Pues no, hay un montón de... Y esto, lo que pasa es que esto también es difícil. Bueno, sí que hay clientes, o sea, en las distribuidoras sobre todo, a ver, cuanto más, está claro, ¿no? Otra vez volviendo a esto, cuanto más presupuesto hay para traducir algo, ¿no?, más cuidado va a estar el producto final, y entonces, pero no por nada, sino porque como simplemente al final todo lo que les importa a la gente, ¿no?, es que van a recaudar más. Entonces, Claro, como sí. se prevé mayor caja, ¿no?, mayor taquilla, pues entonces ese producto lo van a cuidar más, con muy buen criterio, evidentemente. Pero también es lo que decía Esmeralda, no siempre es solo una cuestión de presupuesto, es mucho una cuestión de organización. Y eso También. es algo que, Sí. que igual lo ves que hay muchísimas empresas, a ver, empresas más grandes o con una trayectoria más larga, afortunadamente van aprendiendo y vas notando que los procesos están mucho mejor organizados y que además eso se traduce, y nunca mejor dicho, también en una reducción de costes. Si todo está bien planificado, se puede ahorrar mucho dinero. Sí, pero todos sabemos Y que tiempo. hay, sobre todo los que trabajamos con material inédito, que bueno, pues hay un miedo lógico al Sí. tema de piratería y Sí, tal, sí, y a que el por supuesto. material no, pues eso muchas veces no llegue como tiene que llegar. A mí, por ejemplo, pues que me lleguen películas que están en blanco y negro con las que yo no puedo trabajar, o que no sean productos finales, que nos pasa muchas veces, y a nosotros esas decisiones nos afectan. Claro. Entonces, o sea, al final es una buena parte de eso, de educar al cliente y bueno, de dignificar también, pero no porque nosotros queramos que, bueno, que cuando salga bien vengan y nos echen flores y tal, no, porque nosotros queremos responsabilizarnos de nuestro trabajo y tener también un poco ese contacto con los clientes, pero también por saber, pues eso, qué les gusta, qué no les gusta, que se tengan en cuenta estos procesos desde el principio, porque al final un doblaje, por ejemplo, bueno, la accesibilidad a lo mejor no está tan claro, pero sería lo ideal, ¿no?, saberlo desde el principio para ubicar, pues aquí y no en este otro sitio, los subtítulos o lo que sea. O sea, esa sería un poco es también eso lo que nos falta, esa comunicación y ese... Totalmente. para que las cosas sean realistas, porque si al final tu interlocutor es una persona que desconoce los Eso procesos y la dificultad de los procesos, poco Te podemos piden hacer. imposibles, claro. Claro. Pero vamos, hay que evitar eso, el que no conozcan nuestros procesos tampoco, lo que tú dices, hay que fomentar ese diálogo y evitar esos guiones o esos productos abandonados durante meses en la bandeja de entrada de alguien y de pronto se acuerdan. Y no decías tú, no tenía tanta prisa. O sea, eso se tiene que evitar.
Y eso es una parte muy importante de la organización de tu cliente, claro. Y luego sí que es cierto lo de, bueno, lo que decimos de los presupuestos, que al final, Bien. claro, no es lo mismo que uno pues esté haciendo un trabajo que le va a dar para vivir, que se vea obligado, pues por ejemplo, en el caso, se me viene mucho a la cabeza el caso de los documentales y tal, porque estamos hablando, son unos volúmenes muy grandes y es que tienes que estar traduciendo como churros, porque es que si no, no llegas a fin de mes. Entonces, eso también repercute, porque tienes que estar cogiendo 3, 4, 5 encargos o los que sea, porque si no es imposible. Y no es lo mismo, claro, o sea, lo de tener al trabajador feliz, Por ya que supuesto. decía Henry Ford, pues muy esto importante. también tiene que llegarnos a nosotros. Sí, se tiene que acabar eso de que nos diga nuestro cliente cuál es la tarifa que vamos a Sí. cobrar, ¿no? Sí. Que en el caso en otros casos también, ¿no? En otros campos de la traducción se da, pero son como más conscientes, ¿no? De que somos nosotros quienes ponemos la tarifa, pero en la traducción audiovisual No, es te muy dicen raro. muy marcado Dicen, directamente. pagamos esto. Y yo, bueno, pues yo no lo cobro. Y muchas veces cambia según el producto, porque Sí. yo trabajo para una empresa y según quién les haya mandado a ellos el trabajo, pagan una cosa o pagan otra, porque ellos a su vez están cobrando. El problema es que nosotros trabajamos, o sea, generalmente es muy difícil tener un cliente directo. Sí. Siempre hay un intermediario porque, por el O varios. proceso, ¿no? Porque tú en tu casa no vas a tener un estudio de doblaje o a lo mejor no tienes el programa de subtitulado. Tú simplemente te dedicas a traducir y entonces siempre hay pues o un estudio de doblaje o un laboratorio o un estudio de localización de Agencia de videojuegos, localización. que son los encargados de centralizar, ¿no? Y de repartir luego el trabajo. Y entonces es ahí donde se lía todo, ¿no? En realidad. Sí, pero que también tenemos que hacer nosotros mucho por defender nuestra Nosotros tenemos que profesión, hacernos lógicamente, valer desde abajo. educar al cliente y educar también con las tarifas. No puede ser que haya gente que Y a la vez sin enseguida- hablar de ellas. Claro, sí, efectivamente. Sin Bueno, hablar siempre de ellas hasta cierto punto se públicamente puede entre hablar. nosotros. Sí, sin Sí, publicarlos en publicar, los pero sitios. hay que entender que incluso cuando, o sea, es comprensible que acabas de terminar la universidad, por ejemplo, tienes muy poca experiencia y dices, bueno, yo como tengo poca experiencia, cobro menos y tal. Para empezar, casi siempre te van a exigir prácticamente lo mismo que le exigen a una persona que lleva ya muchos años trabajando. Luego ese argumento, ¡pum!, se nos cae. El segundo argumento, si empiezas con una tarifa muy baja, eso no hay manera de subirlo. Entonces, es mejor siempre apuntar un poquito más alto, dejar un pequeño margen para la negociación, pero proteger nuestras tarifas, porque es que es la única manera de llegar a fin de mes, de poder defender nuestro trabajo, ¿no? Si somos los primeros que no le damos el valor que tiene, pues nadie se lo va a dar. Claro, Eso está y de claro. establecer un poco esa diferencia, porque es verdad que ahora con la tecnología y Google Translate y eso, que hay clientes que te dicen, te lo paso por Google Translate para que así ahorres algo de tiempo. sí. Y digo, no me lo pases porque voy a perder más tiempo. Entonces, con todas esas cosas que sí, evidentemente la tecnología agiliza ciertos procesos y nos es de gran ayuda, pero al final el contenido, o sea, el traductor tiene que pasar. Sí, sí. Y además en el caso de la traducción audiovisual es El Google Translate no, es no hace nada. especialmente Eso- ineficaz, ¿no? El Google Sí, no Translate. sirve para nada. Porque no... Es imprescindible, pero a veces todavía, sobre todo en estos procesos, a lo mejor más en los subtítulos y tal, la gente se cree también que esto es ahí como una magia también, que uno pone, le da el botón y ya aquello Sí. sale... Solo. Como ahora se sincronizan con YouTube y esto, pues que Sí. sale solo y no, eso hay que segmentarlo, hay que medirlo, hay que... O sea, Es verdad que se puede hacer y ahí- automáticamente, pero sí, no es lo mismo. Pero o sea, no da los mismos resultados, ni, claro. ni de lejos. Y todos esos, cada producto de estos pasa por una toma de decisiones importante y una criba importante por parte del traductor que además está trabajando contra el reloj. Sí, Bueno, y seguimos con otro tema más también sí. interesante. Como hemos estado hablando de la calidad y la importancia que tiene, como hemos mencionado al principio, desde Atrae queremos premiar a las buenas traducciones audiovisuales en distintas categorías, como he mencionado antes, ¿no? Este año, que es la tercera edición de los premios, hemos metido algunos cambios y os voy a contar cómo llegamos hasta los ganadores de las diferentes categorías. Tenemos una primera ronda en la que todos nuestros socios pueden decir qué obras les han gustado a lo largo del año anterior, porque este año estamos en 2015, estamos valorando obras de 2014. Cuando acaba toda esa ronda tenemos bastantes candidatas, un jurado profesional que está compuesto por una persona de Atrae, que es el coordinador de cada uno de los jurados, porque cada especialidad tiene un jurado diferente, un experto académico. Hemos traído a gente de prensa especializada porque
Como queremos, como ponemos aquí, queremos dar visibilidad. Entonces, no sirve de nada que entre nosotros, solamente entre traductores, nos felicitemos unos a otros por la buena traducción que hemos hecho. Nuestro objetivo es que tanto nuestros clientes como la gente común y corriente entienda que existen buenos trabajos y malos trabajos. Y entonces hemos querido traer a gente de la prensa para que conozca también cómo trabajamos nosotros, todos los traductores, que entiendan que, por ejemplo, unos subtítulos que siempre se dice, es que no está diciendo, el subtítulo no dice exactamente lo mismo que está diciendo la persona. Ya, esto tiene un porqué, y es que no podemos, la velocidad de lectura no nos daría para leer lo mismo que están diciendo. O sea, tenemos una capacidad de 15 caracteres por segundo, más o menos, depende sí, bueno, de 16, la persona. 18. Sí, depende de la especialidad. Pero, y entonces, como la gente que no es traductora muchas veces no sabe nada de esto, tanto las restricciones que hay en doblaje, las restricciones que hay en accesibilidad, en videojuegos. Entonces queremos abrirlo un poco y por eso hemos traído a extraños para que conozcan un poco Claro, a lo que periodistas hacemos. que nos ayuden, ¿no? En la labor También, de y claro, difusión de... ellos nos están ayudando a valorar, pero también van a dar difusión a esta labor. Así que si hay un periodista en la sala también... Sí, puede venir. Y por último, este año tenemos en el jurado a los ganadores de la edición anterior, porque bueno, ya ganaron, se supone que saben hacer un buen trabajo y están capacitados para valorar una buena obra. Ahora mismo estamos valorando las finalistas y vamos a, bueno, de hecho ya tenemos los ganadores guardados y que ¿Vas a dar la primicia? no. Y lo haremos público la semana que viene con las entradas que no sé si saldrán esta semana o la que viene ya y nada, como he dicho al principio, ¿Hay entradas? Hay entradas. Y hay que darse sí. prisa porque no hay muchas. Y no hay mucha porque es aforo limitado, al ser la Academia de Cine, es una sala de cine, tiene sus butacas, entonces hay que darse prisa para conseguir la entrada, claro. Y que es gratuita, por cierto. Y esto es nuestro granito de arena desde Atrae para intentar dar un poco de reconocimiento y visibilidad. Y también existen otros eventos o premios, como el caso de los videojuegos. Como el Logjam, no sé si estáis familiarizados con esto. Este año ha sido la segunda edición del Logjam, que de lo que se trata es un concurso de localización de videojuegos. En el mes de marzo creo que fue, lo que se hace, se pone a disposición de todos aquellos que quieran participar un videojuego y durante una semana se puede participar o bien en la categoría profesional o en la categoría amateur. Y después hay una serie de empresas de localización de videojuegos que juzgan esas traducciones y cada una elige a su favorito, ¿no? El objetivo es, bueno, dar a conocer también lo que es la localización de videojuegos, porque sigue siendo todavía bastante desconocida, incluso dentro del ámbito de la traducción, para que muchas personas puedan tener, bueno, pues puedan ver de primera mano en qué consiste y cómo se trabaja. Y luego lo que hacemos es también, pues eso, reconocer esas buenas traducciones, que bueno, pues simplemente lo que hacemos es elegir aquellas que nos parece que son las más destacadas dentro de los participantes y bueno, los premios básicamente es esto que ponemos aquí, ¿no? Reconocimiento y visibilidad, no hay ningún tipo de premio económico ni nada, o sea, se hace todo mucho por amor al arte, básicamente, ¿no? Como pasa también con el resto de disciplinas audiovisuales, es muy raro que aparezcamos en los títulos de crédito de los videojuegos, por ejemplo, y esto atiende a múltiples razones, una de ellas simplemente pues dejadez, ¿no? Por parte de los, sí, pura y dura, de los estudios de desarrollo, que bueno, pues se olvidan de que ha habido otras personas que participan en ese proceso, ¿no? A mí me gusta pensar, que formo parte del videojuego, ¿no? Igual que hay una persona que lo ha programado, otro que lo ha diseñado, otro que lo ha animado, pues yo lo he traducido. Y la verdad es que es un orgullo poder aparecer en esos títulos de crédito, ¿no? Entonces, bueno, también con estas iniciativas se busca, es ¿no? importante, ¿no? Porque muchas veces luego se hace alusión al ego de los traductores, más que ego es ocupar el lugar que nos corresponde. O sea, Sí, efectivamente. No, Además, no queremos estar ocupando el lugar, pues eso, del programador ni del tal, no. O sea, no, pero igual que aparecer pues, en el tampoco, proceso, claro, que haga lo que es justo. Tampoco creo que si es un juego que no tiene títulos de crédito, pues no vas a aparecer, obviamente, pero si tiene títulos de crédito y aparece todos los demás, ¿por qué no vas a aparecer eso es, tú? Esos títulos de crédito tan largos. Tan largos. Sí, que además, como suele decir, nadie se los mira, pero bueno, el día que tú sabes que sales, ahí Pues lo te captura. quedas hasta
hasta el final para verte, ¿no? Pues Además, es agradable, la no verdad. porque en las traducciones, o sea, los subtítulos, generalmente en el cine cada vez se ve más que sí, aparece el nombre ya hay cines del en los subtitulador y que del traductor. ya hay o cines del en los que doblador. directamente ya no ponen Los en títulos créditos. de los crédito. subtítulos no. Bueno, yo que me quedo hasta el final para ver quién lo ha traducido, cada vez veo... Pero eso yo creo que depende de quién lo haga, de Ya, la empresa que sí, los haga. supongo. Porque... ¿Y de quién? No, En televisión bueno, directamente televisión no, ni- En televisión ni creo que lo debate. pone Sí, Disney también. Channel, si no recuerdo mal, siempre que Sí. acaba la serie que sea, hay una pantallita que viene, no sé si viene el traductor y las voces de los dobladores. Sí, ese es el cartón. este Pero bueno, de incluso lo doblaje. de quién lo haga, o sea, de la misma forma que en los Sí. libros, si la traducción la hace un escritor famoso, pues a lo mejor tiene más posibilidades de salir que tú o que yo. Sí, Eso seguro. es También. evidente. Sí. Sí, también de lo grande que sea la Claro. película, ¿no? Si es, pero a lo que yo quería apuntar es que incluso hay empresas como Nintendo, por ejemplo, o sea, es que no permite, tiene una política de... Sí, no permite que tú digas que has trabajado en uno de sus videojuegos. Sí. O sea, de hecho, por Ni que vayas a los premios. temas de confidencialidad, confidencialidad. no quieren que se sepa en qué has trabajado, ¿no? Sí. Con lo cual es una pena porque es difícil demostrar en lo que has trabajado. O sea, de hecho, tú si quieres en tu currículum puedes poner los títulos que prácticamente que te dé la gana, porque muchos es que es imposible verificarlo, porque claro, si apareces en los títulos de crédito, sí, tú puedes decir, mira, yo he hecho este juego y es verdad que he participado, ¿no? Pero si no apareces en los títulos de crédito, pues es que casi te puedes, si quieres tú, ¿sabes?, tirar el pegote y decir que lo has hecho. Nadie lo puede, a ver, excepto los de la propia empresa, te puedes buscar un problema, obviamente, pero digamos que así entre nosotros es imposible saber si realmente esa persona dice la verdad o no, porque no aparece en los títulos de crédito, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una forma más de que haya visibilidad y de que se reconozca sobre todo su labor. Por lo que decimos, igual que aparecen en los créditos, todos los demás que han participado en ese juego, ¿no? Claro, y no solo en los títulos de crédito, sino que además no hay forma, o sea, hoy por hoy, pues lo que decimos, no hay base de datos, no hay dónde registrarlo. ni dónde... En la propia IMDb, en la Internet Movie Database, sí que están empezando a aparecer, tienen un apartado para videojuegos y ahí sí que, si apareces en los créditos, sí que figura también. Y hay otras bases de datos, hay una base que se llama Movie Games, que es una base de datos de videojuegos, donde igual, si apareces en los créditos del juego, también apareces ahí. Pero Y es muchas veces interesante, también, claro. o sea, acaba siendo que, bueno, que si uno quiere aparecer, pues es como quien dice, me compro un dominio y me lo pongo en mi página, o pago por estar en X base de datos para que conste. No, porque si en las no bases de consto. datos solo apareces si realmente apareces en los títulos de crédito. Si está- Si no Claro. apareces en los créditos, en la misma. no, Sí, porque no sales extraen la información efectivamente, de ahí. extraen de ahí. Además, Claro. IMDb por lo menos son los propios usuarios los que rellenan la información, sí. que pueden ser usuarios de distribuidoras, ¿no? Claro. Pero que es eso, entonces si Pero claro, apareces... solo lo saben si realmente sí, figura en algún o si sitio. tienes la información, pero por ejemplo en IMDb claro. podemos hacerlo nosotros mismos, Claro, ¿no? sí, Pero, sí. o de los videojuegos también. O sea, También. si tú quieres te abres un usuario y puedes poner tu... Me parece, eso no sé si sí se puede hacer, ¿no? Se puede. hacer también. El otro día, por ejemplo, otra compañera nuestra dio una charla sobre esto, sobre cómo podemos utilizar IMDb para darnos mayor visibilidad, porque podemos darnos de alta como usuario y dar nuestras La obras base de datos y las de del quién. doblaje también tiene en la Y el ficha doblaje. de las películas, ¿no? Sí. Aparece también el traductor y el ajustador, aparte de los actores. de Bueno, y doblaje. la audiodescripción también. También, ¿no? Aparece tanto audiodescriptor como locución de audiodescripción. Y sí que esto, bueno, también lo podemos decir ahí un poco en primicia, hemos también pedido que aparezca, porque hay una categoría de subtitulación, Ajá. que aparezca también desglosado la subtitulación para sordos, porque claro, es diferente. hay que saber qué Claro, proceso es. No es lo mismo. Claro. Y el problema es que si una persona reclama ese servicio ya como que ya lo ha hecho, pues ya figura ahí, no puede reclamarlo a la otra persona, aunque sean dos servicios Claro. diferentes. Entonces, bueno, pues esta es también otra pequeña parcelita de lo de educar un poco, que por ejemplo nos decían que bueno, que es que los usuarios para sordos al final iba un poco contra el doblaje. Digo, no, porque es que este usuario se apoya más en el doblaje. Nosotros, la base es el doblaje, o sea, se apoya menos el que solo ve los subtítulos tradicionales. Claro. O sea que ahí, bueno, pues en estas cosas falta siempre un poco de... Había por ahí Y una si pregunta. ya damos paso a las preguntas. Sí. Se oye bien. Para que te oigan por ahí también. Sí. Respecto ya en el campo educativo, ¿cómo evitar
la demasía de erratas que se cometen en las traducciones referidas pues, a películas, que luego estas películas van a los correspondientes colegios y universidades y los alumnos cogen el modelo lingüístico que ellos han oído. Y entonces también, a mí, bueno, por hacer una síntesis, cómo evitar la violencia verbal del correspondiente personaje, y entonces quizá es un vídeo que está referido a la materia que el profesor está impartiendo en la correspondiente aula. Entonces me refiero a las erratas lingüísticas y la violencia verbal, y luego cómo insistir en el alumnado que no cometan los fallos, porque es un desbarajuste con respecto a todos los, no lo digo yo ahora, la prensa escrita, la prensa radiofónica y en Radio y Televisión Española. Tienen que leer más y tienen que saber lo que está bien escrito y lo que no. Y cómo, evitar, estoy en contra de tanto mensajito y tanto que por lo menos que se comuniquen por teléfono y que cojan el teléfono de los padres de su casa y que escriban bien, porque es un desbarajuste lingüístico y luego no digamos ya con lo que acaba de pasar en Barcelona, una oyente de Radio Nacional, lo escuché ayer, cómo no van a tener esta violencia. Dice que es un caso lo que le ha pasado a este niño, que es un caso pero ese niño ya lo tenía elaborado mentalmente, la acción criminal que iba a cometer. Y eso es también un resultado, y aquí hago una crítica fugaz, de los vídeos, de los dibujos animados, porque eso lo decía una madre, sintiendo todo el dolor, todo lo que había pasado. La imagen es una influencia fortísima, y la labor del educador y tanto de los traductores, todo este campo a nivel internacional me estoy refiriendo. ¿Qué dibujos animados tan bonitos y tan bellos teníamos nosotros? Y no lo que existe ahora. Y como dijo la señorita, es que los dibujos animados algunos son buenos, pero otros son muy malos. Y perdón, hablo en la voz del pueblo y en la voz del campo educativo, como somos mi amiga y yo, profesoras. Sobre la corrección lingüística, por ejemplo, en el doblaje tiene un proceso. Entonces, los traductores recibimos el guión, o no en algunos casos, traducimos el guión y se lo pasamos al estudio. Ahí existe una figura dos figuras que no conoce mucha gente. Una de ellas es, por ejemplo, son los ajustadores. Un ajustador lo que hace es coger nuestra traducción y intenta que, la sincronía con los labios para que parezca que la persona que está hablando, una persona extranjera, esté hablando en español y que no se note que es una traducción. ¿Cuál es el problema? Que hay ajustadores muy buenos, pero también hay ajustadores que no son lingüistas. Entonces, la mayoría. Y criterios del estudio y criterios que debería haber también un corrector que nos estamos cargando muchas veces. Claro, es que hay... Entonces, por ejemplo, este ajustador, su objetivo es que la persona que aparece en pantalla parezca que está hablando en español. Entonces, si tenemos una forma correcta en español de decir una frase cualquiera o una simple palabra, pero esa palabra es mucho más larga, no la van a utilizar la palabra que cabe para que no tengamos audio y que la persona esté así, porque eso visualmente queda mal. Entonces, muchas veces el resultado que se ve en televisión, en el cine o donde sea, no es culpa del traductor. Hay casos en los que sí, hay traductores que a lo mejor no tienen tampoco la formación, lo que ha dicho antes Esmeralda, que ahora hay gente que no tiene la formación necesaria para hacerlo. Bueno, pero es muy importante también que en la mayoría de los casos nosotros entregamos el trabajo y no lo volvemos a ver. No volvemos a saber lo que pasa con eso. Es muy fácil decir que luego la culpa ha sido del traductor cuando allí han pasado varias manos. Hombre, es un trabajo en equipo. Nosotros Claro, a ver, además... Claro, nosotros en ese proceso...
de un O de intermediario. un intermediario o de otros, o del cliente Claro, del final, tercero, del el cuarto. cliente que También, decide, muchos. por ejemplo, en cuanto a lo de la violencia verbal, bueno, es que hay veces que si la película la han hecho así, es que no es Efectivamente. nosotros no vamos a censurar. Claro, Claro, no nosotros tenemos- nos lo puede pedir nuestro cliente. y Efectivamente. Puede entonces lo decirnos, acomodamos. suaviza la película, Claro. vale, pero generalmente no. Si es una película de violencia, te lo van a... o sea, vas a tener que trasladarlo tal y como está Claro. hecho, que es nuestra labor, ¿no? Nuestra labor es trasvasar Conseguir la misma, Efectivamente. el mismo el efecto. equivalente. Entonces, sí que te pueden pedir, que no digan tantos tacos porque queremos que esta película tenga una calificación para una edad Para menor, menores, ¿no? va a emitir tal. Sí. Pero ahora, la escena en la que se cargan al tío con una escopeta va a salir igual, solo que en vez de, Claro. en vez de un taco va a decir Oh, Dios me mío. cachis, ¿no? Sí. ¿Por qué no pedís usualmente a personal en defensa del español clásico del 17? Utilizan en América y nosotros nos hemos cargado muchas palabras. Hombre, porque ya... Hay palabras bellísimas aquí, arrojantes, aquí, caspital. Hay palabras que fonéticamente hablando de la fonética, aunque tienen significado semántico, pero es mucho más bello y el niño aprendería esa palabra antigua. Eso, Pero de eso no hay entonces, duda. Para Sí. eso está el teatro también. Claro. También, pero también aplicarlo en Hombre, y lo que hay que hacer es también leer más, no poner al Claro, niño delante de claro. la tele todo el rato, ¿no? Efectivamente. Darle también un libro. Yo estoy a favor de lo que usted dice, ¿eh? De todas formas. Sí. Lo que pasa Yo es que a contra mí me dicen, contra el la otro día me violencia- dijeron, esa palabra es muy de los 90, y digo, ya, pero es que los 90 están aquí. Están ahí Oye, al lado. déjame que hable como hablaba hace 10 años o 20, ¿no? Sí. El lenguaje evoluciona y creo que eso es algo Sí. que es así y no podemos hacer. Pancracio Central, le conocéis, ¿no? Pancracio, que muchos años se sigue en el programa de Pepa Fernández, de Radio. Ese ha dicho, y varias veces, que en Colombia es el mejor español que existe. Por algo será. Bueno, creo que tenemos alguna pregunta más, es que si no, no nos da tiempo. Colombia hay una parte. Hola, buenas tardes. Maravilloso coloquio. El español tan bello del siglo XXI y que vengan tantos anglicismos malos. Eso sí. Gracias. Gracias. Maravilloso exposición. ¿A dónde hay que dirigirse si hay que hacer una traducción? Si depende del volumen de trabajo, el tipo de empresa, la tarificación, y si la tarificación cuando os pagan os veis recompensados. Gracias. A ver, A ver, esto depende mucho del sector, no hay una estructura establecida, ¿no? Como decía antes Pablo, a veces trabajas directamente con el cliente final, por así decirlo, pero lo más habitual es que haya varios intermediarios, ¿no? Que son, pues, o bien estudios sí. de doblaje, productoras, bueno, pues la productora suele ser ya el final, Sí. ¿no? Con los videojuegos o está el estudio de desarrollo, puede ser tu cliente final, puede ser lo que llamamos los publishers, que son los que distribuyen el producto, o pueden ser empresas de traducción y de localización. O sea, que digamos que hay infinitos modelos, ¿no? En cuanto a si te sientes recompensado, pues a ver, yo creo que los que nos dedicamos a esto, la recompensa va en el que nos gusta lo que hacemos y que le dedicamos pues todo nuestro amor, todo el amor que el tiempo que nos dan nos permite, digamos, ¿no? Sí. Y luego, económicamente, pues hay de todo. Hay veces que sí y hay veces que no. Bueno, millonarios ya sabíamos que al Millonarios no escoger esto, somos, sí. efectivamente, no. Pero bueno, hay veces que sí, quedas con clientes que te pagan bastante bien y eso pues suma, lógicamente, ¿no? A tu grado de satisfacción. Y otras veces, pues bueno, no sé, creo que casi todos sabremos, aparte de que tengas tus tarifas, digamos, un poco ya más estándar, ¿no? De, pues normalmente suelo cobrar esto. Creo que más de uno y más de dos hemos cobrado bastante menos de lo que solemos, de lo que consideraríamos razonable, sobre todo por amor al arte, ¿no? Porque Claro, te llega, depende del producto. te yo llega por un eso- producto claro. bonito, te llega una cosa, no sé, que te llega al corazón y entonces la coges. Un idioma con el que trabajas menos y dices, venga, me voy a dar una alegría y voy a desempolvar ahí ese Claro, idioma yo- que tenía, tal, no sé, ese tipo de cosas. Claro, yo ¿no? en esto aquí tengo un problema extra porque evidentemente yo recibo un feedback también del usuario que posiblemente sea Más pues, motivador. más importante Claro. y más
y más motivador en ese aspecto. Claro. O sea, en ese aspecto porque es gente que de otra forma, pues en muchos casos no tendría acceso. O sea, de hecho, bueno, próximamente estrenaremos un corto. Había una señora que, bueno, que perdió la audición, pues como con 3 años, y ella iba al teatro y se estudiaba los libretos, se compraba textos de teatro y se lo aprendía de memoria. Entonces, claro, todas estas cosas, pues claro, les abren unas posibilidades. Y Claro. cuento también en Atrae, que me pidieron una anécdota. Mortadelo y Filemón fue la primera película que se ha hecho en España con un preestreno accesible, gracias a Watcine, con la presencia de Javier Fesser y del equipo paralímpico español. Y yo tenía un niño al lado de 11 años que se lo pasó fenomenal y su padre me decía, dice, es que yo no sé lo que es ver una película con mi hijo, porque se la tengo que estar contando, entonces yo no sé lo que es poder comentarle a mi hijo una película. O sea, comentarla a la vez y reírnos a la vez y... Entonces, claro, tiene esa parte que evidentemente es muy gratificante bonita. y yo por eso también voy mucho al teatro, hablo mucho con ellos, porque eso también es gasolina para mí para seguir. Claro. Para decir, pues todas estas noches que uno pasa en vela y qué tal merecen la pena. Totalmente. A mí puede parecer una tontería, pero yo, por ejemplo, por confidencialidad no puedo decir el 90% de las cosas que he subtitulado. Pues muy mal. Ya. Y una cosa que hago es, sé el canal que emite mis obras, lo sigo en Twitter y ese canal de vez en cuando retuitea a gente que está comentando la película, serie o lo que sea. Y yo me leo los comentarios y digo, pues a la gente le gusta mi trabajo, o de repente un término que Claro, me lo han he entendido. inventado yo, porque es un término inventado en el idioma original, me lo invento y veo que la gente empieza a utilizar eso. Digo, pues es mío aunque no lo sepas. y es una gratificante. tontería, pero Sí. para mí me siento muy bien y saber que la gente puede disfrutar de ese producto gracias a mi trabajo. Y eso me parece muy bonito, la verdad. Efectivamente. Sí, sí. no, bueno, yo ahora sí, hay veces que me he sentido más contento o menos contento, ¿no? O hay veces que dices, bueno, pues no me ha salido tan bien. Y cuando de repente el cliente te felicita, oye, muy bien resuelto ese juego de palabras. Y yo, pues es que se me ocurre así, o sea, no pensaba que te iba a hacer tanta gracia, no sé, pero eso es gratificante. Pero yo quería también dar un poco el aviso de no nos creamos, o Sí, sea, que- no, es un poco peligroso eso de, bueno, pero me pagan fatal, pero es que como me compensa, o sea, vale, está muy bien, pero también hay que saber que estamos jugando con nuestras lentejas, entonces por mucho que nos guste, y es que el problema es eso, que muchos de los clientes es, bueno, como son fans, como son frikis, como les encanta su trabajo, pues les podemos tirar los precios y tampoco es eso. No, es verdad, o sea, al Y final somos es nosotros una mismos los que a veces profesión, decimos, sí, nos es un metemos trabajo en camisas fregados. de 11 varas, Sí, sí. ¿no? Y fregados que luego nos estamos dando de cabezazos y tenemos que aprender a decir que no, Sí, sí, eso es verdad. aunque sea el tema que siempre has estado, pues entonces si quieres hacer eso, pues lucha y pide un poquito más para que, o más tiempo o más dinero, pero algo que no solo te alimente el reconforte, alma, te sino alimente el alma, también, sino también el cuerpo, ¿no? El cuerpo, estómago. efectivamente. Creo que no nos da tiempo No a nos nada da tiempo más. para más ya, ¿no? Bueno. Claro. Pues sí. Bueno, Sí. creo que hasta aquí hemos Sí, llegado. nada. Sí, perdona que... Muchas tenemos gracias que a todos por cortar. venir. Gracias.